Durante 18 años, enterré mi vida en los engranajes del negocio familiar. Todo comenzó en la trastienda de un almacén polvoriento en las afueras de Valencia, con sillas plegables y un sueño en el que nadie creía excepto yo. Mi padre, Antonio, lo llamaba un proyecto temporal, mientras que mis hermanos, Víctor y Javier, lo trataban como unas prácticas de verano. Pero yo me quedé. Organicé, negocié, viajé por toda España y luego por Europa, forjando contratos y alianzas mientras ellos se llevaban el crédito. Nunca luché por el reconocimiento. Estaba demasiado ocupada construyendo algo que creía que compartíamos todos. Los primeros años fueron duros, casi imposibles. Recuerdo dormir en el sofá de mi oficina después de un día completo de reuniones, hojas de cálculo y control de daños. Los sábados, cuando mis amigas disfrutaban en las terrazas de la Plaza Mayor, yo estaba revisando contratos y ajustando presupuestos. Mientras mis compañeras de universidad construían sus carreras en Madrid o Barcelona, yo me quedaba en el negocio familiar, convencida de que estaba construyendo algo que valdría la pena. Reestructuré departamentos, optimicé operaciones, reduje costes sin despedir a nadie. Contraté a Rosa, una contable brillante, que mi padre consideraba demasiado cara, pero que salvó nuestras finanzas durante la crisis de 2008. Negocié con proveedores en Andalucía cuando los precios subieron, encontrando alternativas que otros habían pasado por alto. La empresa triplicó su tamaño bajo mi supervisión, expandiéndose desde productos alimenticios regionales hasta una distribuidora nacional con presencia en Portugal y Francia. Pero nadie me dio las gracias. Lo llamaron suerte, momento oportuno, o peor aún, su propia visión. El mercado estaba maduro, decía mi padre en las comidas familiares de los domingos, como si nuestro crecimiento hubiera sido inevitable. Los contactos de papá en Sevilla fueron clave, añadía Víctor, olvidando las noches que pasé cultivando esas relaciones. Y yo permanecía en silencio, cortando mi paella mientras asentía educadamente. Creía que la lealtad era su propia recompensa y que algún día verían lo que había sacrificado. Mi madre, Dolores, era la única que parecía entender. «Eres como yo, hija», me dijo una vez mientras preparábamos café después de la comida. «Trabajas sin esperar aplausos». Su comentario me dio fuerzas durante meses. Aunque no era suficiente, necesitaba algo más tangible, algo que nadie pudiera quitarme. Incluso cuando compré acciones a otros accionistas hasta tener el 67% de la empresa, no lo alardeé. Lo hice discretamente, reunión tras reunión, firma tras firma. Pensé que era simbólico, un gesto de confianza, no una palanca de poder. Nunca lo usé contra ellos. En las reuniones del consejo, aplazaba decisiones, permitía el consenso, protegía el apellido en la puerta. Ese nombre, Martínez e Hijos, era lo que me mantenía a raya. Era el legado de mi padre, y pensé que lo estaba protegiendo para todos nosotros. Las cenas de Navidad en casa de mis padres en Toledo se convirtieron en un ejercicio de contención. Escuchaba cómo Javier presumía de un contrato que yo había negociado durante meses. Veía a Víctor recibir elogios por la expansión a Francia que yo había orquestado. Y sonreía, sirviéndome otra copa de Rioja mientras masticaba las palabras que nunca decía. Mi apartamento en el centro de la ciudad se convirtió en mi refugio, un espacio pequeño pero mío, donde no tenía que pretender. Los fines de semana que no trabajaba, paseaba por el Parque del Retiro o visitaba el Museo del Prado, lugares donde podía perderme entre la belleza y olvidar por un momento que mi vida se había convertido en una serie de sacrificios silenciosos. Pensé en irme muchas veces. Recibí ofertas de competidores, propuestas para dirigir otras empresas con mejor salario y reconocimiento, pero siempre las rechazaba. Es el negocio familiar, me decía a mí misma, como si esas 4 palabras justificaran todo, como si el deber y la sangre fueran razones suficientes para aceptar la invisibilidad. El punto de inflexión llegó durante la pandemia. Mientras todos trabajaban desde casa, yo seguía yendo a la oficina, asegurándome de que nuestras operaciones continuaran, de que nuestros empleados mantuvieran sus puestos. Recuerdo una noche, sola en el edificio vacío, mirando por la ventana la ciudad desierta, cuando me pregunté por primera vez, ¿y si todo esto no importa? ¿Y si nunca lo valoran? Aún así, seguí adelante.
Negocié préstamos ISO para mantener la liquidez. Adapté nuestra distribución para incluir entregas a domicilio. Digitalicé procesos que llevaban décadas haciéndose a mano. Y cuando las cosas mejoraron, cuando superamos la crisis mejor que muchos de nuestros competidores, escuché a mi padre en una videoconferencia atribuyendo nuestra supervivencia a la resistencia del negocio que construí. Fue entonces cuando empecé a documentar todo. Cada decisión, cada estrategia, cada euro ahorrado o generado gracias a mis acciones. No para presumir, sino para recordarme a mí misma que no estaba loca, que mi contribución era real. Guardaba estos archivos en una carpeta titulada Por si acaso, aunque no sabía exactamente para qué me estaba preparando. La verdad es que nunca planeé una salida. Nunca imaginé un futuro fuera de Martínez e hijos. Era mi vida, mi identidad, el lugar donde había vertido mi juventud y mis sueños. Creía que el tiempo traería reconocimiento, que la paciencia sería recompensada, que la familia, al final, significaba algo. Qué equivocada estaba. Era un miércoles por la tarde cuando llegó el mensaje. Estaba terminando un informe trimestral en mi oficina, con la ventana abierta dejando entrar la brisa cálida de Madrid, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano menor, Víctor. Espera una llamada de nuestro abogado. Sin explicación, sin saludo, solo una advertencia. Miré la pantalla durante unos segundos, releyendo el mensaje, esperando que el escozor disminuyera. No lo hizo. Dejé el teléfono sobre la mesa y me levanté para mirar por la ventana. Abajo, la calle Serrano bullía de actividad, ajena a cómo mi mundo se estaba desmoronando con 7 palabras escuetas. ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué había hecho para merecer esta frialdad? Habíamos tenido desacuerdos, claro, especialmente sobre la expansión a Latinoamérica que yo había propuesto el mes anterior. Pero de ahí a involucrar abogados, tomé un sorbo del café que se había enfriado en mi taza, la que me regaló Rosa por mi cumpleaños, con la inscripción Jefa del Año, en letras doradas. Una broma entre nosotras, porque ambas sabíamos que ese título nunca sería oficial mientras mi apellido no fuera el único criterio. El café amargo me devolvió a la realidad. Tenía una reunión en 5 minutos, con todo el equipo directivo, incluidos Víctor y mi padre. Caminé hacia la sala de conferencias, cada paso más pesado que el anterior. Por el pasillo, Carmen, mi asistente desde hacía 10 años, me detuvo con una mirada preocupada. ¿Estás bien, Lucía? Pareces pálida. Estoy bien. Mentí. Solo cansada. ¿Está todo listo para la reunión? Carmen asintió, pero su expresión me dijo que no me creía. Siempre había sido perceptiva. Quizás demasiado. Me preguntaba si ella sabía algo que yo no sabía, si los rumores ya corrían por la empresa mientras yo seguía en la ignorancia. Entré en la sala de conferencias y me senté a la cabeza de la mesa. Como siempre, observé a los presentes, Javier revisando papeles sin levantar la vista, mi padre consultando su reloj con impaciencia, Víctor tecleando en su teléfono. Ninguno me miró a los ojos. Sus cuerpos estaban tensos, sus movimientos calculados. Algo en su silencio confirmó lo que temía. Habían ensayado esto, lo habían planeado, y no me habían dicho nada. Buenas tardes a todos, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Antes de revisar los números del trimestre, ¿hay algo que alguien quiera compartir? Les estaba dando la oportunidad, una puerta abierta para la honestidad, para incluirme en lo que fuera que estaban tramando. Hubo un silencio incómodo. Mi padre carraspeó. Javier reordenó sus papeles, pero nadie habló. Finalmente, Víctor levantó la mirada de su teléfono. Nada relevante para esta reunión, Lucía. Sigamos con la agenda. Su tono casual, casi aburrido, contrastaba con la tensión evidente en la habitación. Sentí una punzada de rabia mezclada con tristeza. 18 años, y así es como me trataban. Como a una extraña, como a alguien prescindible. La reunión continuó mecánicamente. Presenté los resultados. Mencioné los logros del trimestre. Propuse estrategias para el siguiente. Nadie me interrumpió. Nadie cuestionó mis datos. Era como hablar con maniquíes. A mitad de mi presentación sobre la nueva línea de productos orgánicos, me detuve. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esto es absurdo, dije, cerrando mi portátil. Si tienen algo que decirme,
Dígalo ahora. Mi padre se removió incómodo en su asiento. Javier miró hacia la ventana, evitando mi mirada. Víctor, sin embargo, mantuvo la compostura. No sé de qué hablas, Lucía. Estamos en medio de una reunión importante. Sabes perfectamente de qué hablo, Víctor. Tu mensaje, el abogado, lo que sea que estén planeando a mis espaldas. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía sentir las miradas de los demás directivos, personas que no pertenecían a la familia, pero que llevaban años con nosotros. Testigos incómodos de un drama familiar que nunca debió llegar a la sala de juntas. Este no es el momento ni el lugar, intervino mi padre, su voz autoritaria intentando cerrar la discusión. Terminemos la reunión como profesionales. Como profesionales. La ironía no me pasó desapercibida. ¿Era profesional excluirme de decisiones que claramente me afectaban? ¿Era profesional enviar un mensaje críptico para advertirme de una confrontación legal sin más contexto? Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. No necesitaba hacerlo. Podía ver en sus rostros que creían que habían ganado, que yo me doblegaría, que aceptaría lo que fuera que hubieran decidido por mí, como siempre había hecho. Qué poco me conocían, después de todo. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta, la bloqueé y me senté. No lloré, no grité. Abrí mi portátil y comencé a escribir un correo electrónico. Una consulta discreta a un contacto de confianza sobre la transferencia de mi participación del 67%. Nunca había tenido la intención de vender. Pero ese mensaje, esa traición, dejó una cosa dolorosamente clara. Ya no formaba parte de la familia, al menos no en los negocios. Mientras escribía, los recuerdos se agolpaban en mi mente. La primera vez que mi padre me llevó al almacén, mostrándome las cajas de productos tradicionales que enviábamos a toda España. Algún día, todo esto será tuyo, me había dicho. Yo tenía 15 años y ya soñaba con modernizar el negocio, con llevarlo más allá de las fronteras nacionales. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejé de ser la heredera para convertirme en la amenaza? Quizás fue cuando implementé el sistema digital que eliminó los errores de inventario, que Javier nunca consiguió solucionar. O cuando negocié personalmente con El Corte Inglés para colocar nuestros productos en sus supermercados, algo que Víctor llevaba años intentando sin éxito. O tal vez fue más sutil, una acumulación de pequeños éxitos que fueron erosionando su confianza en sí mismos y aumentando su resentimiento hacia mí. Terminé el correo y lo envié. Luego escribí una respuesta breve a Víctor. Entendido. 2 sílabas que encerraban 18 años de dedicación y una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi oficina de naranja y rojo. Pensé en llamar a mi madre, pero ¿qué le diría? ¿Que sus hijos estaban en guerra? ¿Que el negocio que su esposo había construido estaba a punto de cambiar de manos por la traición y el orgullo? No, ella no merecía ese dolor. Ya había sufrido bastante viendo cómo la familia se distanciaba año tras año, comida tras comida. Mi teléfono sonó. Era Carmen, preguntando si necesitaba algo antes de irse. Le dije que no, que terminara por hoy, que se fuera a casa con su familia. Familia, una palabra que había perdido su significado para mí en las últimas horas. Cuando el edificio quedó en silencio, me permití un momento de duda. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Había otra salida? Pensé en las innumerables veces que había cedido, que había puesto la paz familiar por encima de mi dignidad, las veces que había aceptado menos de lo que merecía, porque así son las cosas en la familia Martínez. Ya no más. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre que había preparado meses atrás, casi como un acto de premonición. Contenía mi carta de renuncia, redactada en un momento de frustración después de que ignoraran mi propuesta para modernizar nuestra línea de producción. Nunca pensé que realmente la usaría. La releí, añadí la fecha actual y la firmé. Esa noche, al salir de la oficina, miré por última vez el retrato familiar que colgaba en el pasillo principal. Mi padre, orgulloso en el centro. Mi madre, elegante y sonriente. Víctor y Javier, con sus trajes impecables. Y yo, ligeramente apartada, como siempre. Mañana comenzaría una nueva vida, y ellos ni siquiera lo veían venir. En cuestión de horas, todo estaba en marcha. Desperté temprano, antes del amanecer, como si mi cuerpo supiera que este día cambiaría todo.
Desde la ventana de mi apartamento en la calle Princesa, Madrid seguía dormida, ajena a mis planes. Tomé un café en silencio, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. A las 7 de la mañana, ya estaba en mi despacho. Había elegido llegar antes que nadie para evitar encuentros incómodos. La oficina vacía tenía un aire fantasmal, como si el edificio mismo supiera que estaba a punto de despedirme. Mi primer paso fue llamar a Miguel Ferrer, un abogado discreto que conocí en mis años de universidad y que se había convertido en uno de mis pocos confidentes. Le había enviado un mensaje críptico la noche anterior. Necesito ejecutar el plan B. Mañana a primera hora. Él entendió inmediatamente. Buenos días, Lucía. Su voz sonaba clara a través del teléfono. ¿Estás segura de esto? Completamente, respondí sin dudar. Bien, ya tengo los documentos preparados. El comprador está listo y dispuesto. Solo necesito tu firma y la transferencia será efectiva de inmediato. Acordamos vernos en una notaría en Chamberí a las 10. Tiempo suficiente para recoger mis cosas personales y dejar todo preparado. Abrí mi ordenador y comencé a transferir archivos importantes a mi disco duro externo. Informes que había creado, estrategias que había desarrollado, contactos que había cultivado durante años. No era robo corporativo. Todo esto era tanto mío como de la empresa. Eran las semillas de mi futuro, fuera donde fuera. Mientras los archivos se copiaban, redacté un correo electrónico para enviarlo a todo el personal una vez que la venta estuviera completa. Era importante para mí que los empleados, especialmente aquellos que habían confiado en mi liderazgo, entendieran que no los estaba abandonando por capricho. Sin revelar los detalles familiares, expliqué que había llegado el momento de buscar nuevos horizontes y que confiaba en que la empresa seguiría prosperando bajo una nueva dirección. Luego preparé un segundo correo, este dirigido específicamente a mi equipo más cercano: Rosa de contabilidad, Alejandro de logística, Carmen, mi asistente, y 3 gerentes más que habían sido leales y eficientes. Les ofrecía referencias, contactos y mi apoyo personal si decidían buscar nuevas oportunidades. Sabía que el cambio de propiedad probablemente traería cambios significativos y quería asegurarme de que estuvieran protegidos. A las 9, escuché las primeras voces en el pasillo. Los empleados comenzaban a llegar. Cerré mi puerta con llave, algo que raramente hacía, y continué con mis preparativos. Firmé un acuerdo de confidencialidad, finalicé los términos y programé la transferencia. No le conté a nadie, ni a mi asistente, ni a mi pareja, ni siquiera a mi mejor amiga. Manejé todo con precisión quirúrgica, de la misma manera que había manejado cada crisis corporativa durante casi 2 décadas. Esto no era venganza, era supervivencia. A las 9:30 salí discretamente por la puerta trasera, evitando el vestíbulo principal donde seguramente me encontraría con Víctor o Javier, llegando a su hora habitual, tarde como siempre. Mi coche estaba estacionado en el callejón, lejos de las miradas curiosas. La notaría era un edificio antiguo pero elegante, cerca de la plaza de Olavide. Miguel me esperaba en la entrada, su maletín en mano y una expresión de determinación profesional en su rostro. A su lado estaba Rafael Montero, el representante del comprador. Rafael y yo nos conocíamos desde hacía años. Había sido un competidor feroz pero honesto, alguien que siempre había respetado mis estrategias incluso cuando le costaban dinero. «Lucía», me saludó Rafael con un apretón de manos firme. «Nunca pensé que este día llegaría». «Yo tampoco», confesé. «Pero aquí estamos». La reunión fue breve y eficiente. Revisamos los documentos, aclaramos los últimos detalles y finalmente estampé mi firma en los lugares indicados. Con ese simple gesto, mis acciones pasaban a manos de Montero Distribuciones, uno de nuestros antiguos competidores más formidables. «La transferencia bancaria se completará en 1 hora», explicó Miguel. «A partir de ese momento, oficialmente ya no formarás parte de Martínez e Hijos». Sentí un nudo en la garganta, pero lo disimulé con una sonrisa profesional. «Perfecto. Gracias a ambos por la discreción y la eficiencia». Al salir de la notaría, el sol de Madrid brillaba con fuerza, cegándome momentáneamente. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba tanto tiempo cargando que había olvidado cómo era vivir sin él. Decidí no volver a la oficina. En su lugar,
Envié un mensaje a Carmen pidiéndole que recogiera mis efectos personales y los enviara a mi apartamento. Le dije que tenía una emergencia familiar y que estaría fuera el resto del día. No era del todo una mentira. Conduje hasta el retiro y caminé por sus senderos durante horas, dejando que la realidad de lo que acababa de hacer se asentara. Los niños jugaban, las parejas paseaban, los turistas fotografiaban el estanque. La vida normal continuaba, ajena a mi pequeño terremoto personal. A mediodía, recibí la confirmación. La transferencia estaba completa. La venta era definitiva. Tomé un último vistazo mental a la oficina que había ayudado a diseñar. Las paredes cubiertas de fotos enmarcadas de personas que me habían excluido. Dejé atrás las llaves, mi tarjeta de acceso y mi carta de renuncia. Breve, profesional, inflexible. Luego apagué mi teléfono de la empresa, sabiendo que nunca volvería a escucharlo sonar. Me dirigí a un pequeño restaurante en La Latina, un lugar donde solía almorzar con mi padre cuando era niña, antes de que el negocio se convirtiera en un campo de batalla. Pedí gazpacho y paella, los favoritos de siempre, y por primera vez en años, comí sin prisa, saboreando cada bocado sin la presión de volver corriendo a la oficina. Pero no anticipé lo que sucedería después. Estaba a mitad de la comida cuando mi teléfono personal comenzó a vibrar incesantemente. Lo miré. 14 llamadas perdidas en los últimos 30 minutos. Víctor, mi padre, Javier, incluso mi madre, que se había mantenido al margen de los asuntos comerciales durante años. Apagué el teléfono. No quería hablar con ellos. No todavía. Necesitaba este momento para mí, para procesar lo que había hecho y lo que vendría después. La mesera, una mujer mayor llamada Pilar que me conocía desde niña, notó mi expresión. ¿Todo bien, cariño?, preguntó con genuina preocupación. Sí, Pilar. Solo necesito un poco de paz. Pues has venido al lugar correcto. Aquí nadie te molestará. Sonreí agradecida y continué con mi comida. Pero mi mente seguía en otra parte. ¿Cómo reaccionarían cuando descubrieran exactamente lo que había hecho? ¿Cuándo se darían cuenta de que había vendido mis acciones no a cualquier comprador, sino a Rafael Montero, un hombre que mi padre había descrito una vez como la serpiente más astuta del mercado? Después del almuerzo, decidí caminar hasta la Puerta del Sol. La plaza bullía de actividad, turistas tomando fotos, madrileños apresurados, músicos callejeros tocando flamenco. Me mezclé entre la multitud, sintiendo un anonimato reconfortante. Por primera vez en años, no era Lucía Martínez, la directora ejecutiva de Martínez e Hijos. Era solo Lucía, una mujer de 40 años con todo un futuro por delante. Mi teléfono, que había vuelto a encender, seguía vibrando. Esta vez, me decidí a leer los mensajes. El de Víctor era el más revelador. ¿Qué has hecho? Llámame inmediatamente. El de mi padre era más escueto pero igualmente desesperado. Hija, necesitamos hablar. Es urgente. Mi madre, siempre más emocional, había escrito: Lucía, por favor, responde. Tu padre está muy alterado. Todos estamos preocupados. Pero fue el último mensaje de Víctor el que me hizo detenerme en seco. ¿Cómo pudiste vender a Montero? ¿Sabes lo que va a hacer con la empresa? Nos destruirá. Así que ya lo sabían. La noticia había llegado más rápido de lo que esperaba. Rafael no había perdido tiempo en hacer su movida. Podía imaginar la escena en la oficina, el pánico, la confusión, las acusaciones. Por un momento, sentí una punzada de culpa. No por ellos, sino por los empleados que inevitablemente se verían afectados por este cambio drástico. Pero luego recordé el mensaje de Víctor. Espera una llamada de nuestro abogado. Recordé las reuniones a puertas cerradas, las miradas evasivas, la conspiración silenciosa. Recordé cómo me habían excluido sistemáticamente de decisiones importantes, cómo habían minimizado mis logros, cómo habían asumido que mi lealtad era incondicional e inagotable. No respondería hoy. No por crueldad, sino porque no había nada que decir. El daño no era mío para arreglarlo. Durante años me habían tratado como si no importara, hasta que demostré que sí lo hacía. Su imperio, una vez tan celosamente guardado, estaba ahora a merced de alguien a quien habían subestimado durante mucho tiempo. Y todo lo que yo había hecho era alejarme. Por la mañana,
Tenía la bandeja de entrada repleta de correos electrónicos desesperados y mensajes de voz. El tono había cambiado de legal a suplicante. No se habían dado cuenta de que las acciones eran mías para vender. No habían imaginado que realmente lo haría. Peor aún, no habían anticipado a quién se las vendería. A un antiguo competidor al que una vez había superado en una batalla de fusiones. Ahora, ese competidor tenía la participación mayoritaria y con ella el control total. Desayunaba tranquilamente en la terraza de una cafetería en Malasaña, cuando mi teléfono vibró con una llamada de Carmen. Dudé, pero finalmente contesté. Le debía al menos eso. Lucía, es un caos, dijo sin preámbulos. Rafael Montero está aquí con su equipo. Están en tu oficina. Bueno, en la que era tu oficina. Tu padre está encerrado en la sala de juntas con los abogados. Víctor está gritando a cualquiera que se cruce en su camino. Javier parece a punto de desmayarse. ¿Y tú? ¿Estás bien?, pregunté, genuinamente preocupada por ella. Hubo una pausa. No lo sé. Montero ha dicho que quiere reunirse con todo el personal a mediodía. Nadie sabe qué va a pasar. Le prometí hablar con Rafael, asegurarme de que tratara bien a los empleados que habían sido leales. Era lo menos que podía hacer. Después de colgar, me quedé mirando mi taza de café, sintiendo una mezcla extraña de culpa y satisfacción. No quería que los trabajadores sufrieran, pero tampoco podía negar cierta justicia poética en ver a mi familia enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El correo de Víctor era el más frenético. Escribió 3 veces en la misma hora, primero culpándome, luego rogando por una reunión, luego ofreciendo comprar las acciones de vuelta al doble del precio. Por favor, Lucía, decía su último mensaje. No sabes lo que has hecho. Montero va a desmantelar todo lo que papá construyó, todo lo que tú ayudaste a construir. La voz de mi padre, en un mensaje de voz, se quebró cuando me pidió reconsiderar por el bien de la familia. La misma familia que me había enviado un mensaje de una línea y un abogado. Mi madre me llamó 7 veces. En su último mensaje, lloraba. Hija, ¿qué ha pasado? Tu padre no me cuenta nada. Solo dice que has vendido la empresa. Víctor está destrozado. Llámame, por favor. No respondí. No por crueldad, sino porque no había nada que decir. El daño no era mío para arreglarlo. Durante años, me habían tratado como si no importara, hasta que demostré que sí lo hacía. Su imperio, una vez tan celosamente guardado, estaba ahora a merced de alguien a quien habían subestimado durante mucho tiempo. Y todo lo que yo había hecho era alejarme. A mediodía, recibí un mensaje de Rafael. Reunión completada. Tus hermanos han abandonado el edificio. Tu padre sigue aquí, negociando. ¿Café mañana? Hay cosas que deberías saber. Acepté la invitación, más por curiosidad que por otra cosa. Mientras tanto, decidí apagar mi teléfono y pasar la tarde en el Museo Reina Sofía. Había vivido a 10 minutos durante años y apenas lo había visitado, siempre demasiado ocupada con la empresa. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Contemplando el Guernica de Picasso, me encontré reflexionando sobre la destrucción y sus secuelas. ¿Había destruido algo valioso con mi decisión? ¿O simplemente había dejado que se revelara una verdad que ya existía? La familia Martínez nunca había sido tan unida como pretendíamos en nuestros catálogos navideños y reuniones públicas. Siempre hubo fracturas, resentimientos, luchas de poder apenas disimuladas. Al caer la tarde, encendí mi teléfono brevemente para comprobar si había alguna emergencia real. Lo que encontré fueron más súplicas, más acusaciones y finalmente una amenaza legal de Javier. Nuestros abogados están revisando la venta. Hay cláusulas en los estatutos de la empresa que podrían invalidarla. Esto no ha terminado, Lucía. Sonreí ante su ingenuidad. Miguel y yo habíamos revisado meticulosamente cada cláusula, cada posible obstáculo legal. La venta era impecable, irrevocable, pero Javier siempre había sido así, arrogante en su ignorancia, convencido de que podía arreglar cualquier problema con suficiente bravuconería. Esa noche, finalmente me atreví a llamar a mi madre. Merecía una explicación, aunque fuera parcial. Lucía, gracias a Dios, contestó al primer tono. ¿Qué está pasando? Tu padre no me dice nada concreto, solo que has hecho algo terrible. Mamá, dije con calma, vendí mis acciones de la empresa. Tenía derecho a hacerlo. Son mías. Eran mías.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a ese hombre? Le conté una versión simplificada. Años de trabajo sin reconocimiento, decisiones tomadas sin consultarme. Y finalmente, la gota que colmó el vaso. El mensaje de Víctor. ¿Qué mensaje?, preguntó confundida. Espera una llamada de nuestro abogado. Eso fue todo lo que dijo. No explicación, no conversación, solo esa amenaza velada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz sonaba diferente. Más vieja, más cansada, pero también más clara. Estaban planeando reestructurar la junta directiva, confesó. Víctor convenció a tu padre de que eras demasiado conservadora, que estabas bloqueando la expansión internacional. Querían crear un nuevo puesto para ti. Algo ceremonial, sin poder real. El abogado iba a presentarte la propuesta como un ascenso. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Un ascenso, claro. No estuve de acuerdo, continuó mi madre. Les dije que era un error, que tú eras el pilar de la empresa. Pero ya sabes cómo son los hombres Martínez cuando se les mete algo en la cabeza. Sí, lo sabía. Obstinados, ciegos ante lo evidente, convencidos siempre de su propia infalibilidad. Incluso ahora, habiendo perdido el control de la empresa, seguían creyendo que podían revertir la situación, que algún tecnicismo legal los salvaría. Lo siento, mamá, dije finalmente. Siento que estés en medio de esto. No lo sientas por mí. Llevo 50 años casada con tu padre. Estoy acostumbrada a sus crisis y sus dramas. Me preocupas tú. ¿Qué vas a hacer ahora? Era una buena pregunta. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado ligada a Martínez e hijos que apenas había pensado en un después. Tenía dinero, por supuesto. La venta me había proporcionado más capital del que podría gastar en varias vidas. Pero, ¿qué haría con mis días? Con mi mente inquieta, mi necesidad de resolver problemas, de construir, no lo sé todavía, admití. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por descubrirlo. Después de hablar con mi madre, decidí dar un paseo nocturno por Madrid. Las calles estaban llenas de vida, terrazas repletas, música saliendo de los bares, risas y conversaciones en cada esquina. Me detuve frente al edificio de la empresa, ahora oscuro y silencioso. Mañana sería diferente. Mañana Rafael comenzaría a implementar sus cambios. ¿Mantendría el nombre? ¿Respetaría la historia? ¿O lo transformaría por completo, borrando el legado de los Martínez? Me sorprendí al darme cuenta de que no me importaba tanto como hubiera esperado. La empresa ya no era mía, ni mi responsabilidad, ni mi carga. Era libre, por primera vez en 18 años. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, dormí profundamente, sin sueños. Cuando desperté, tenía 23 llamadas perdidas y 47 mensajes sin leer. Los ignoré todos y me preparé para mi reunión con Rafael. Era hora de cerrar este capítulo y comenzar el siguiente. Nunca me vieron como una amenaza. Para ellos, yo era solo la hija confiable, la trabajadora silenciosa, la que se encargaba de las cosas aburridas. Nunca preguntaron por qué me quedaba hasta tarde, o cómo la empresa sobrevivió a la crisis de 2008, o quién renegoció los contratos internacionales que les ahorraron millones. Pensaban que era reemplazable. Mi encuentro con Rafael fue revelador. Nos reunimos en una cafetería discreta en Chueca, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos. Él llegó puntual, vestido con la misma elegancia sobria de siempre, pero había algo diferente en su actitud. Ya no éramos competidores, ahora éramos, de alguna manera, cómplices. Tu hermano Víctor trató de sobornar a mi asistente ayer, comentó mientras removía su café. Le ofreció una cantidad obscena por información sobre mis planes para la empresa. No me sorprendió. Víctor siempre había preferido los atajos a las soluciones reales. ¿Y? Mi asistente rechazó la oferta, por supuesto, pero me hizo pensar en lo desesperados que están. Tu padre, por otro lado, ha sido sorprendentemente pragmático. Creo que en el fondo siempre supo que esto podía pasar. Rafael me contó cómo mi padre había aceptado quedarse como asesor durante la transición, cómo había negociado protección para algunos empleados veteranos, cómo había insistido en mantener ciertas tradiciones de la empresa, pequeñas victorias en una derrota aplastante.
¿Sabes qué me dijo tu padre cuando firmamos el acuerdo?, preguntó Rafael con una sonrisa enigmática. Dijo: debería haber escuchado más a Lucía. Ella te habría comprado a ti hace años. Sentí una punzada de tristeza mezclada con una extraña satisfacción. Reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin y al cabo. Lo que no sabían era que, efectivamente, había propuesto comprar la empresa de Rafael 3 años atrás, cuando atravesaba dificultades financieras. Mi padre y Víctor lo habían descartado como demasiado arriesgado, otra oportunidad perdida por su miopía. ¿Qué vas a hacer con la empresa?, pregunté, aunque en realidad ya no era mi problema. Mantendré la estructura básica. Es un negocio sólido, gracias en gran parte a ti, según he podido comprobar. Pero expandiré la línea internacional, especialmente en Latinoamérica, como tú querías hacer. Sonreí con ironía. Mi gran proyecto, el que Víctor y mi padre habían bloqueado repetidamente, ahora sería implementado por nuestro antiguo competidor. La vida tenía un sentido del humor retorcido. ¿Y tú, Lucía? ¿Cuál es tu próximo paso? Era la segunda vez que me hacían esa pregunta en 2 días, y seguía sin tener una respuesta clara. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado entrelazada con Martínez e hijos, que apenas había considerado alternativas. Aún no lo sé, admití. Tengo algunas ideas, pero necesito tiempo. Lo que Rafael no sabía, lo que nadie sabía, era que había pasado los últimos 2 años preparándome para un futuro que no los incluía. Había invertido en otros negocios, asesorado a startups discretamente, construido una red silenciosa de aliados y asesores. Mi identidad ya no estaba ligada al apellido de la empresa. Había crecido más allá sin siquiera darme cuenta. Ellos, en cambio, habían confundido la sangre con el control y el silencio con la debilidad. Saliendo de la cafetería, decidí caminar por el barrio de las letras. Las calles empedradas, con sus citas de autores clásicos incrustadas en el suelo, siempre me habían dado perspectiva. Pensé en todas las veces que había cedido en reuniones, aceptado menos crédito del que merecía, tragado críticas injustas por el bien de la empresa. Recordé una cena de Navidad, 3 años atrás, cuando mi padre brindó por los hombres Martínez que construyeron este imperio. Mi madre me había mirado con disculpa en los ojos, pero yo había sonreído y levantado mi copa como si no importara, como si no hubiera sido yo quien negoció la fusión con Productos Andaluces que duplicó nuestros ingresos ese año, como si no hubiera sido yo quien convenció a los bancos de refinanciar nuestros préstamos durante la recesión, como si mi contribución fuera simplemente un detalle sin importancia en la gran historia familiar. Me detuve frente a la estatua de Cervantes en la Plaza de las Cortes. El viejo escritor, con su mirada irónica y sabia, parecía entender. Él también había sido subestimado en su tiempo. Había luchado contra molinos de viento y expectativas imposibles. Mi teléfono sonó. Era Carmen, con noticias frescas desde dentro. Rafael ha anunciado la reestructuración, dijo sin preámbulos. Javier y Víctor han sido relevados de sus cargos. Tu padre se queda como asesor honorario. Y me ha ofrecido el puesto de directora de operaciones. ¿Vas a aceptarlo?, pregunté, genuinamente interesada. Carmen era brillante. Siempre lo había sido, pero en la estructura anterior nunca habría ascendido más allá de asistente ejecutiva. Estoy considerándolo. Quería saber tu opinión. Acéptalo, dije sin dudar. Rafael es exigente pero justo. Y conoces la empresa mejor que nadie. Hubo una pausa. Te extrañamos aquí, Lucía. No es lo mismo sin ti. Sentí un nudo en la garganta, pero lo disimulé con una risa ligera. Estarán bien. Tú estarás bien. A veces el cambio es necesario. Después de colgar, seguí caminando, esta vez hacia el Palacio Real. La grandeza de la arquitectura, la historia palpable en cada piedra, me recordaba que los imperios vienen y van. Los Martínez habían tenido su momento, y yo había contribuido significativamente a él, pero ahora era tiempo de nuevos horizontes. El mundo empresarial no se preocupaba por los apellidos, se preocupaba por la estrategia, la resistencia y la visión. Y yo tenía las 3. Había sido la arquitecta de su éxito, y ellos habían derribado los cimientos sin darse cuenta de que yo ya había construido otros. En las semanas siguientes, las llamadas y mensajes de mi familia fueron disminuyendo gradualmente. De la desesperación pasaron a la ira, de la ira al resentimiento, y finalmente
a un silencio incómodo. Mi madre seguía llamando regularmente, y yo respondía. Nuestra relación era complicada pero real. Con mi padre, intercambiaba mensajes ocasionales, formales pero no hostiles. Con mis hermanos, nada. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar rápidamente, si es que alguna vez sanarían. Mientras tanto, comencé a explorar nuevas posibilidades. Asistí a conferencias de emprendimiento, reuniones de inversores, eventos de networking que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Me sorprendió descubrir cuántas personas me conocían, respetaban mi trabajo en Martínez e Hijos y estaban intrigadas por mis futuros proyectos. Una tarde, mientras revisaba propuestas de inversión en mi nuevo estudio en Chamberí, un espacio luminoso y moderno, tan diferente de mi antigua oficina, recibí una llamada inesperada. Era Elena Vega, una antigua compañera de universidad que ahora dirigía un fondo de capital de riesgo especializado en empresas lideradas por mujeres. «He oído que estás libre», dijo sin rodeos, «y tengo una propuesta que podría interesarte». Su fondo estaba buscando una socia con experiencia en reestructuración y crecimiento de empresas familiares. Alguien que entendiera las dinámicas particulares, las fortalezas y debilidades de estos negocios. Alguien como yo. «No quiero trabajar para nadie más, Elena», le advertí. «Estoy disfrutando de mi independencia. No te estoy ofreciendo un trabajo, Lucía. Te estoy ofreciendo una sociedad, igualitaria, transparente y, lo más importante, basada en el respeto mutuo». Respeto. Una palabra tan simple, tan fundamental y, sin embargo, tan ausente en mi experiencia anterior. ¿Cuánto valía el respeto? ¿Más que el apellido familiar en una tarjeta de visita? ¿Más que la ilusión de lealtad que había mantenido durante 18 años? Le pedí tiempo para pensarlo, pero en el fondo ya sabía mi respuesta. El mundo empresarial estaba lleno de Martínez e Hijos, negocios familiares donde el talento y el esfuerzo quedaban subordinados a los lazos sanguíneos, donde las mujeres brillantes eran relegadas a manejar las cosas aburridas, mientras los hombres mediocres ocupaban los titulares. Quizás mi experiencia podría marcar una diferencia. Quizás podría ayudar a otras Lucías a navegar esas aguas traicioneras, a reconocer su valor, a exigir su lugar en la mesa. O mejor aún, a construir su propia mesa. Lo que mi familia nunca entendió fue que mi valor no residía en mi apellido, sino en mi capacidad para reinventarme, para adaptarme, para sobrevivir. Ellos me habían visto como parte del decorado, un elemento necesario, pero no esencial en la gran obra de los Martínez. Nunca imaginaron que yo podría escribir mi propia historia, con o sin ellos. Y así, mientras contemplaba mi futuro desde la terraza de mi nuevo apartamento, con Madrid extendiéndose a mis pies como un lienzo de posibilidades, supe que estaba lista para el siguiente capítulo, uno que escribiría con mis propias reglas, bajo mi propio nombre, en mis propios términos. En los meses que siguieron, observé desde la distancia cómo la empresa que una vez había nutrido tropezaba bajo su nuevo liderazgo. Su orgullo los hacía resistentes al cambio, y su falta de previsión les costó caro. Mientras tanto, yo seguía adelante. Acepté un rol de consultoría con una firma global, y luego lancé mi propio fondo de inversión centrado en empresas lideradas por mujeres. El día que firmé los papeles para establecer Vega en Martínez Capital, sentí una mezcla de vértigo y libertad. Elena Vega y yo habíamos pasado semanas perfeccionando nuestro modelo de negocio, identificando oportunidades, estableciendo criterios claros para nuestras inversiones. Queríamos enfocarnos en empresas con potencial de crecimiento, pero que estuvieran subvaloradas por el mercado tradicional, especialmente aquellas dirigidas por mujeres o con un fuerte componente de innovación social. Nuestra primera oficina era pequeña pero luminosa, en un edificio modernista del Paseo de Recoletos, lejos de la ostentación de Martínez e Hijos, con sus mármoles y maderas nobles. Nuestro espacio era funcional, abierto, con plantas verdes y mucha luz natural. Elena bromeaba diciendo que era demasiado nórdico para estar en Madrid, pero a mí me encantaba. Representaba todo lo que quería para esta nueva etapa: claridad, transparencia, crecimiento. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Reuniones con inversores potenciales, análisis de proyectos, entrevistas para completar nuestro pequeño pero selecto equipo. Contraté a Rosa, la contable que había sido fundamental en Martínez e Hijos, y que Rafael, sorprendentemente,
había dejado ir durante su reestructuración. También fichamos a Alejandro Méndez, un analista brillante que había conocido en un evento de startups, y a Daniela Torres, una joven experta en marketing digital que aportaba la visión fresca que necesitábamos. Nuestra primera inversión fue en una empresa de biotecnología dirigida por 2 científicas de Barcelona que habían desarrollado un método innovador para la detección temprana del cáncer de mama. Los bancos tradicionales las habían rechazado, considerando su proyecto demasiado arriesgado. Nosotras vimos su potencial de inmediato. Invertimos 500.000 euros a cambio de una participación minoritaria y apoyo estratégico. 6 meses después, habían duplicado su equipo, asegurado un contrato con un importante hospital privado en Madrid y estaban en conversaciones con el Sistema Sanitario Público de Cataluña. Nuestra inversión ya valía el doble. Este éxito temprano atrajo atención. Pronto, empezaron a llegar propuestas de todo el país. Una cadena de guarderías en Andalucía con un modelo educativo revolucionario. Una plataforma digital en Valencia que conectaba pequeños agricultores directamente con consumidores urbanos. Una empresa de moda sostenible en Galicia que utilizaba técnicas tradicionales con un enfoque moderno. Cada mañana me despertaba con una certeza tranquila. Ya no le debía a nadie una explicación. Mi vida ya no estaba enredada en las trampas emocionales de la lealtad familiar. Había llorado, sí, pero también me había transformado. La traición había dolido, pero también me había liberado. Un día, mientras revisaba propuestas en mi nueva oficina, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi antigua asistente en Martínez e Hijos, ahora directora de operaciones bajo la gestión de Rafael. Lucía, tengo noticias que podrían interesarte, dijo sin preámbulos. Rafael está considerando vender la división de productos orgánicos. Dice que no encaja con su visión a largo plazo. La división de productos orgánicos había sido mi proyecto personal durante años. La había creado desde cero, convenciendo a agricultores escépticos de convertir sus cultivos, desarrollando envases biodegradables cuando nadie más en el sector los consideraba viables, creando una marca que resonaba con consumidores cada vez más conscientes. Y ahora, Rafael iba a deshacerse de ella como si fuera una simple línea de productos más. ¿Por qué me cuentas esto, Carmen?, pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Porque creo que deberías comprarla. Es tu creación, Lucía, y está infravalorada. Rafael solo ve los números actuales, no el potencial. Quedamos para tomar un café al día siguiente. Carmen trajo informes detallados, proyecciones financieras y, lo más valioso, información sobre el precio que Rafael consideraría aceptable. Era mucho menos de lo que valía realmente. La idea de volver a tener alguna conexión con Martínez e Hijos me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, la división orgánica era como un hijo para mí. Por otro, quería realmente volver a entrelazar mi destino con el de mi antigua empresa, aunque fuera parcialmente. Consulté con Elena. Su opinión fue clara. Es un buen negocio, Lucía. Independientemente de la historia emocional, los números tienen sentido, y podríamos integrarlo perfectamente con algunas de nuestras otras inversiones en el sector alimentario. Finalmente, decidí presentar una oferta, no a título personal, sino a través de Vega in Martínez Capital. Era importante para mí que esto fuera una transacción puramente comercial, no un intento de reconciliación, o peor aún, de revancha. Rafael aceptó reunirse conmigo en terreno neutral, un restaurante discreto cerca del Parque del Retiro. Llegué temprano, preparada para negociar, pero también para alejarme si las condiciones no eran favorables. Lucía, me saludó con una sonrisa profesional. Debo admitir que no esperaba verte tan pronto. Los negocios son negocios, Rafael, y esta es una oportunidad que tiene sentido para mi fondo. Hablamos durante 2 horas. Rafael era un negociador astuto, pero yo conocía el valor real de lo que estaba comprando mejor que él. Al final, llegamos a un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. Él se deshacía de una división que no encajaba con su estrategia. Yo adquiría un negocio con potencial a un precio razonable. Mientras firmábamos el preacuerdo, no pude evitar preguntar: ¿cómo están las cosas allí? ¿Con mi familia? Rafael me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Tu padre se retiró completamente hace un mes. Javier encontró trabajo en otra empresa. Y Víctor, bueno,
Víctor sigue siendo Víctor. Todavía cree que puede recuperar el control algún día. Sonreí con cierta tristeza. Algunas cosas nunca cambian. Víctor siempre había vivido en su propio mundo, uno donde su apellido y su encanto eran suficientes para abrir todas las puertas. ¿Y los empleados? ¿Cómo están llevando los cambios? Mejor de lo que esperaba. Tu equipo en la división orgánica estará encantado de tenerte de vuelta, aunque sea indirectamente. Siempre fueron leales a ti, no a la empresa. Esa lealtad era algo que nunca había dado por sentado. La había cultivado día a día, con respeto, reconocimiento y apoyo genuino. A diferencia de mi familia, yo nunca había confundido autoridad con liderazgo. La adquisición se completó en menos de un mes. Decidimos mantener la marca original, pero con un nuevo enfoque, más sostenible, más innovador, más alineado con los valores que siempre había querido implementar, pero que habían sido bloqueados por la resistencia de mi padre y hermanos. El día que visitamos oficialmente las instalaciones como nuevos propietarios, sentí una extraña sensación de déjà vu. Los mismos pasillos, las mismas máquinas, muchas de las mismas caras. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era la hija de Antonio Martínez tratando de demostrar su valía. Era Lucía Martínez, socia fundadora de un fondo de inversión respetado, comprando parte de su antiguo negocio familiar, porque tenía sentido comercial hacerlo. Manuel, el jefe de producción que había contratado yo misma 10 años atrás, me recibió con un abrazo espontáneo. Sabíamos que volverías, jefa, de una forma u otra. Esa noche, organicé una cena para todo el equipo en un restaurante cercano. Quería dejar claro que aunque algunas cosas seguirían igual, otras cambiarían para mejor. Durante el postre, levanté mi copa para un brindis. Por los nuevos comienzos, dije, y por reconocer que a veces, el final de una historia es solo el principio de otra mejor. A veces pienso en aquel mensaje. Espera una llamada de nuestro abogado. Y sonrío, porque esa llamada nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue claridad, poder y la paz de alejarme en mis propios términos. Mi madre me llamó después de enterarse de la adquisición. ¿Esto significa que estás volviendo?, preguntó con esperanza apenas disimulada. No solo se refería al negocio. No, mamá, respondí con suavidad. Significa que estoy avanzando, de una manera que tiene sentido para mí. Hubo una pausa. Tu padre pregunta por ti, ¿sabes? Nunca lo admitirá, pero te echa de menos. Todos lo hacemos. Era un puente, una invitación a la reconciliación. Quizás algún día estaría lista para cruzarlo, pero no ahora. Ahora estaba construyendo algo nuevo, algo mío, algo que reflejaba quién era realmente y no solo lo que mi apellido dictaba que debía ser. Cada mañana, al despertarme en mi nuevo apartamento en Chamberí, con vistas a un Madrid que siempre estaba cambiando pero que mantenía su esencia, siento una gratitud profunda, por la crisis que me empujó a actuar, por la fuerza que no sabía que tenía, por la libertad de empezar de nuevo, en mis propios términos. El camino no ha sido fácil. Ha habido noches de duda, momentos de nostalgia, incluso destellos de arrepentimiento, pero nunca he mirado atrás con verdadero pesar, porque en el fondo siempre supe que merecía más que silencio, más que sombras, más que ser la trabajadora confiable que manejaba las cosas aburridas. Merecía mi propio imperio, y finalmente lo estoy construyendo.